¿La Biblia nos une o nos divide? Esta pregunta atraviesa siglos de cristianismo y sigue siendo una herida abierta. Si la Biblia es palabra de Dios, ¿por qué genera tantas divisiones? ¿Por qué con la misma Biblia en la mano llegamos a conclusiones opuestas? Tal vez el problema no esté en la Biblia, sino en cómo la estamos leyendo. Bienvenidos a Atenuada, el podcast donde no usamos la Biblia para ganar discusiones, sino para encontrarnos con el Dios vivo. Durante siglos, el cristianismo buscó unidad de dos maneras. El catolicismo, por un lado, sostiene que la Biblia y la tradición están al mismo nivel, y que la Iglesia, a través de su magisterio, con el Papa y los obispos, es la encargada de interpretarla. Es por eso que si la interpretación de la Iglesia contradice el mensaje de la Biblia, el deber de un católico es hacerle caso a la Iglesia. Los protestantes, en cambio, rompieron con esta visión. Dijeron, si la interpretación de la Iglesia contradice a la Biblia, el protestante debe obedecer a la Biblia. Así nació la convicción de que cada individuo sometido al Espíritu y en diálogo con la comunidad de creyentes puede interpretar las Escrituras por sí mismo. Pero esta misma libertad, que parecía una victoria, abrió la puerta a múltiples confesiones que defendían sus diferencias con la misma Biblia en la mano. La unidad anhelada se fue fragmentando en un sinfín de voces. La misma Biblia, leída con libertad, produjo múltiples denominaciones, todas convencidas de tener la razón. Después surgió otra idea. La Biblia se interpreta a sí misma. Parecía la solución definitiva, pero tampoco funcionó. La Biblia seguía dividiendo. Entonces, tenemos que hacer una pregunta que ante esta realidad es inevitable. ¿Estamos pasando por alto algo esencial? Jesús nunca dijo, yo les dejo un libro para que lo interpreten correctamente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo algo aún más fuerte, las Escrituras dan testimonio de mí. La Biblia no fue dada para ser el centro, fue dada para apuntar al centro. Hebreos 1 lo deja claro, que dice, Dios habló de muchas maneras, pero la revelación final es el Hijo. Cuando Jesús deja de ser el criterio, la Biblia se convierte en un campo de batalla. Cuando Jesús se vuelve el centro, la Biblia vuelve a cumplir su propósito, revelar el carácter del Padre. La Biblia es inspirada, pero no fue dictada. Dios sopla un mensaje perfecto en seres humanos imperfectos que lo transmiten de manera limitada a otros seres humanos limitados. Eso no invalida a la Biblia, la humaniza. La Biblia no es el destino, es el mapa. El destino es Jesús. Y todo texto que armoniza con su carácter revela a Dios. Todo lo que no armoniza en la Biblia con el carácter de Jesús expone las limitaciones humanas del profeta. Por ejemplo, un paramédico acude a un accidente donde hay alguien gravemente accidentado. Él recibe por radio instrucciones de un especialista para atender a un paciente grave. La señal a veces se corta, las palabras no siempre se entienden bien, pero el paramédico entiende lo esencial y actúa. El paciente vive como resultado. El mensaje original era perfecto. La transmisión y la comprensión humanas fueron imperfectas, pero el resultado, sin embargo, salvó vidas. Así actúa Dios. Transmite su mensaje a un profeta, que con sus limitaciones lo recibe y lo comunica. Y aún así, ese mensaje tiene poder para guiar, salvar y transformar. El poder no está en la palabra del profeta, sino en la iniciativa de Dios. La Biblia no nos fue dada para dividirnos, nos fue dada para conducirnos a Cristo. Cuando usamos la Biblia sin Jesús como criterio, la convertimos en un arma, y en un arma muy peligrosa. Cuando la leemos a través de Jesús, la Biblia se transforma en un puente. Y cuando la Biblia se transforma en puente, cuando dejamos que el carácter de Jesús sea el criterio para interpretar la Biblia,
y no tratamos de interpretar a Jesús con la Biblia, entonces experimentamos Tenoá. Y así, solamente así, la Biblia es un libro que nos une. Muchas veces decimos, y a veces lo he dicho en este podcast, la verdad es progresiva. Pero esa frase puede ser engañosa. La verdad no progresa. La verdad es y siempre será igual. Lo que progresa o se estanca es nuestro entendimiento de la verdad. El problema comienza cuando confundimos nuestras conclusiones de la Biblia con la verdad misma. Ahí nace el dogma. Ahí nace el estancamiento. Y ahí comienza la división. Dios es omnisapiente e infalible. Nuestra comprensión no lo es. Por eso Dios se revela de manera progresiva, no porque Él cambie, sino porque nosotros somos limitados. La historia lo demuestra, la ciencia también y la religión también. El problema nunca fue la verdad, sino el miedo a soltar viejos paradigmas que se formaron en nuestra mente, que en determinados momentos fueron revelaciones parciales que nos hicieron descubrir nuevos aspectos de la realidad, pero que ya hoy no pueden ocupar el lugar de la revelación que Dios desea darnos en el presente. Cuando defendemos conclusiones pasadas como si fueran eternas, dejamos de seguir a Dios y empezamos a proteger nuestras ideas. Nicodemo conocía la Biblia. Podríamos decir que era ortodoxo, era muy respetado, era intachable. Y Jesús le dijo, a pesar de todo eso, no puedes ver el reino. ¿Por qué? Porque no había nacido del Espíritu. Saber la Biblia no es lo mismo que ver a Dios. La interpretación correcta no nace del orgullo teológico, sino de la pobreza de espíritu. Ahora, cuando decimos que la Biblia es inspirada, ¿a qué nos referimos con eso? A pesar que ya lo mencioné antes en este podcast, lo voy a ampliar un poco más. Inspiración no es dictado, es iniciativa divina con mediación humana. Dios sopla, Dios transmite un mensaje. Eso significa la palabra griega, en el original griego, la palabra teoneustos. Dios sopla el mensaje al profeta. El profeta lo transmite de acuerdo a sus capacidades naturales y nosotros discernimos. El poder no está en la perfección del mensajero, sino en la fidelidad de Dios. Aunque el profeta es fiel en transmitir el mensaje de Dios, el hecho de que Dios lo ha impresionado con un mensaje no lo hace infalible. Lo hace un instrumento útil y necesario para el momento que está viviendo. Eso no hace que tengamos que dudar del mensaje del profeta, pero debiéramos entender que la forma del mensaje que el profeta transmite es imperfecta y limitada. El profeta era un ser humano en crecimiento como tú y yo lo somos. Esa es la razón por la cual encontramos imperfecciones en la Biblia. Muchas veces cuando un estudiante de la Biblia, que por mucho tiempo la estudió superficialmente y se dejó guiar por lo que otros le dijeron, cuando descubre estas imperfecciones, se va de un extremo al otro, de creer que la Biblia es un libro perfecto a desecharla como si no fuera inspirada para nada por Dios. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo podemos discernir qué en la Biblia refleja las limitaciones del profeta y qué expresa verdaderamente el mensaje perfecto de Dios? Allí es donde resuena con fuerza lo que Jesús afirmó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, todo aquello que está en coherencia con el carácter de Jesús, con lo que Él vivió, dijo y enseñó, revela el mensaje de Dios. Y aquello que no se alinea con ese carácter no invalida la Escritura, pero sí deja ver las huellas de limitación humana del mensajero. Por eso necesitamos una referencia superior para leer la Biblia, y esa referencia es Jesús. Él es el filtro, Él es el faro, Él es la revelación plena. Si tu doctrina hace a Dios más cruel que Jesús, no es verdad, eso es una distorsión. Si para sostener tu interpretación tienes que imponerla, obligarla y agregarle violencia para que se sostenga, no viene del Espíritu.
La verdad no se defiende. La verdad se presenta y se encarna. Y solo los que permanecen humildes pueden seguir creciendo en ella. Eso es Tenuá. No un sistema cerrado. Un movimiento vivo donde Cristo está en el centro. Y quiero cerrar con una invitación sencilla pero radical. Quiero invitarte a que volvamos a poner a Jesús en el centro. No a nuestras interpretaciones, no a nuestras conclusiones, no a nuestros sistemas doctrinales, a Jesús. Porque cuando la Biblia ocupa el lugar que le corresponde, el de testigo fiel, y Jesús ocupa el lugar que solo a Él le pertenece, el de revelación viva de Dios, todo comienza a ordenarse. El problema no es amar la Biblia, el problema es adorarla. Cuando convertimos la Escritura en un fin en sí mismo, caemos en bibliolatría. Y toda idolatría, aunque sea religiosa, termina dividiendo. Jesús nunca pidió que adoráramos un libro. Pidió que lo siguiéramos a Él. No nos llamó a ser dogmáticos, nos llamó a ser discípulos. No nos invitó a defender verdades abstractas, sino a encarnar la verdad en la vida diaria. Cuando Jesús está en el centro, podemos dialogar sin miedo, pensar distinto sin atacarnos y caminar juntos sin necesidad de uniformidad. La unidad cristiana no nace de pensar todos igual, nace de mirar todos al mismo Cristo. Si cada cosa ocupa su lugar, la Biblia como camino, el Espíritu como guía y Jesús como centro, entonces la Iglesia deja de fragmentarse y vuelve a ser lo que siempre fue llamada a ser, un pueblo unido, no por dogmas, sino por una vida compartida en Cristo. Ese es el llamado. Esa es la esperanza. Eso es Tenuá.